Tú estuviste preso 3 días y estabas llorando en todo Instagram, en todos los conciertos, en todas partes del mundo que tú hiciste. ¿Te acuerdas cuando me pedías ropa para prestar el video? Vale. Te di tan duro contra el piso que tú apareciste ahora, cabrón, con Chimi en un concierto tirándome. Estás gastando dinerito, ¿viste? Chimi está gastando chavo, di que te esperamos en PR. Canto es, cabrón. ¿Qué vas a hacer tú, canto? ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a otro video más de Solano. Señores, atención, preste mucha atención. Anuel AA le quita la máscara a Farruko en un directo que realizó recientemente y en un reciente concierto que hizo en Argentina. En ambos, Anuel AA arremete fuertemente contra Farruko y manda fuego a otros artistas. Honestamente, no tengo la menor idea de cómo llevar la noticia porque han acontecido tantas cosas que ya uno no sabe ni por dónde empezar. Pero haré mi mayor esfuerzo, así que ponte cómodo. Señores, este es el video en donde Anuel en el concierto de Argentina se burló feamente de Farruko y alegadamente dijo que Farruko consumía hierba, que frente a las cámaras era el hombre más cristiano, el más santo, pero cuando apagaban las cámaras prendía sus bates y se fumaba sus bates, cosa que va en contra de la religión cristiana. También se burló de lo que es cuando apresaron a Farruko en el aeropuerto. Durante 3 días se burló de que, cabrón, tú estabas llorando, mi mamá en la cárcel por 3 días cuando te metieron preso, que no sabía qué ibas a hacer. Se burló también de la galleta que le dio, o de la bofetada, pecosá, como lo digan en tu país, que le dio Gringo a Farruko, que todavía no se sabe si las gafas están en el mar, no se sabe dónde están las gafas de Farruko, si en el universo, dónde está, no ha caído. Se burló de eso. Vamos a ver, señor. Gringo, ¿se acuerdan Baby Rasty Gringo? ¿Verdad que sí? Claro. Gringo, le di una bofetada a Farruko una vez que las gafas salieron voladas y todavía están volando, todavía no han parado de volar. Las gafas por ahí puede ser que anden, si las ven volando tienen que esquivarse ahorita porque todavía están volando desde la bofetada. La película esa que usted cogió bofetada y toda la industria. Ese cabrón ingresó para la prisión tan asustado, ustedes ni se imaginan, porque ahí había muchos hermanos míos que cuando él ingresó para la prisión, lo recibieron. A ese hombre, tú sabes que te tienen las esposas y tú entras por la puerta de la prisión y ahí ya te las quitan antes de entrar para que entre. Cuando se las quitaron, él siguió caminando así de lo nervioso que estaba, como si todavía las tuyas se puestan. Entonces, deja de estar actuando como si usted es un bandido, bro, porque usted es un sangre, ¿lo entiende? Y si está en los caminos del Señor de verdad, que yo sé que no lo está, porque él le... Presten mucha atención aquí, que aquí es donde Anuel alega que Farruko consume, que Farruko prende sus bates cuando las cámaras están apagadas, que por eso es que le dice cristiano de temo, cristiano falso. Que yo sé que no lo está, porque él le habla a ustedes de Cristo y de Jehová y de Dios, pero la realidad es que Farruko se pasa hablando de Dios, y cuando apaga ese teléfono de Instagram o la entrevista, tú lo ves fumando más atrás como si entonces Dios para unas cosas y para otras. ¿Qué pasó, papi? ¿Entiendes lo que te digo? A mí tú no me vas a venir con esa falsa, ¿entiendes? A mí tú no me vas a venir con esa película para acá. Y tira la cabrona música, bro. Dame el teléfono, gánate. Y señores, este ha sido el controversial directo que realizó el día de ayer Anuel, en donde le mandó fuego a Farro, a El Dominio, Bad Bunny, entre otros artistas. Ha sido muy controversial este video y ha dado mucho de qué hablar. Vamos a ver qué dice Anuel. Y hace 500 entrevistas hablando de la cabrona mía. Cante por qué hombre, cantón, canta cristiano de embuste, cabrón. Ahí hago una pequeña pausa. Ahí él se refiere a Farruko, que está haciendo entrevista. Por ejemplo, le dio una entrevista a Los Foques por videollamada, a Molusco y otros, que hacen 500 entrevistas hablando de él. Cabrón, tú eres un cristiano de embuste, brother, en verdad, tú estás guiado de loco, cabrón. Tú no puedes andar por ahí creando cualquier tipo de problema porque te sale del así, porque estás desesperado, cabrón, por vender taquillas para un concierto, ¿sabes lo que te digo? O sea que Farruko no tiene el torque, el alcance para hacer un sold out
sin controversia. Eso es lo que quiere decir Anuel. Yo no sé, déjenme saber, Inventarte historia de que porque Eladio, que cabrón, que Eladio de qué, cabrón. Todo el mundo sabe, no es un secreto que yo he tenido, yo y por las diferencias mías con Bad Bunny, ya que creo diferencia con casi todo el mundo en rima desde, pero eso es viejo con cojones, brother, ¿entiendes lo que te digo? Ahora mismo yo y el Conejo tenemos buena relación, ¿entiendes lo que te digo? No buena, porque es que nunca va a ser lo mismo de antes, tal vez algún día sea mejor, pero ahora mismo yo y el Conejo, nosotros pusimos al lado las diferencias, ¿entiendes lo que te digo? Ahora mismo, y hasta hablamos ya una vez, ¿entiendes lo que te digo? Bueno, aquí Anuel resalta un punto muy interesante y es de que la relación de él y el Conejo Malo, Bad Bunny, no es como las personas pensaban, que todos teníamos entendido que él y Bad Bunny se estaban matando en redes sociales, o sea, de que tenían una controversia, de que su relación amistosa no era del todo sana, pero aquí dice Anuel de que ya eso es cosa del pasado debido a que han arreglado sus indiferencias, que no es como antes la relación, pero ya no existe ese conflicto que las personas crearon, que los fanáticos crearon, de que tienen una bonita relación y que hablan por DM. Otra cosa, un comentario que hizo Farruko en una entrevista de que quién llevaba el dominio, la batuta del trap, y en su gusto personal Farruko dijo que quien está sacando la cara por el trap ha sido Eladio Carrión. En su gusto personal, esto causó roncha, le molestó a Anuel, y por ahí es que viene el conflicto de él y Farruko. Por eso es que aquí responde Anuel de que Eladio Carrión de qué, que quieren hacer controversia, de que quieren causar chisme y resentimiento entre él y Eladio Carrión, cuando él y Eladio Carrión componen mejor trap que ellos. Eladio hace mejor trap que todos ustedes, cabrones. Ahí está. Como usted no hace un trap, cabrón, no me puede roncar, quieren mencionar Eladio, está bien. Que Eladio siga prendiendo la calle en fuego. O sea, de que aquí Farruko lo que está es tratando de causar controversia, indiferencia entre él y Eladio, porque él no compone mejor trap que ellos dos juntos. Eso es lo que quiere decir aquí Anuel, que siga prendiendo la calle en fuego. ¿Sabes lo que te digo? Allá salió el otro diciendo que, oíste, allá salió el otro con las extensiones de la mujer, porque tú no tienes pelo largo, tus treslos esos son tus trencitas esas con el pelo ese de embuste, oíste, que ese pelo no es ni tuyo. Cabrón, tú estás diciendo que a mí me pusieron a llorar en Cagua, cabrón. Cabrón, que me pusieron a llorar en Cagua. Lo que pasó en Cagua fue tan hijo de verdad que yo ni voy a hablarlo aquí, cabrón, en el live, cabrón, porque yo no soy ustedes que tienen una choteadera, cabrón, y puta. A llorar, cabrón. Seré yo Bueno, señores, aquí Anuel le tira a El Dominio y Blaquito. Blaquito ha salido a decir en un directo que en Cagua pusieron a llorar a Anuel, y El Dominio de Doble Voz también corroboró eso, de que lo pusieron, que fue verdad que lo pusieron a llorar en Cagua. En Cagua parece que hubo un altercado entre ellos, y al parecer le dieron una paliza a Anuel y lo pusieron supuestamente a llorar, cosa que Anuel ha desmentido en este directo. ¿Poner a llorar a quién, cabrón? ¿Seré yo, Farru? Este es el video en donde Blaquito dice que pusieron a llorar en Cagua a Anuel. El rapero favorito de ustedes. Ustedes saben lo que le pasó a Anuel. Oíste, pregúntale a Anuel. Oíste, en este caserío, pregúntale. La cancha. Aquí no jugamos. El favorito de ustedes lo pusimos a llorar aquí. Que sepa. Vamos para encima, ¿viste, brother? Los más malandros, los más bichotes, ya ustedes saben. También El Dominio en un video dijo lo siguiente, corroborando esto que dijo Blaquito. Escuchen esto. Ahora por lo que ellos se está brincando para donde Blaquito. Y hace 3 semanas Blaquito estaba diciendo que lo pusieron a llorar. Bro, yo tengo unas cosas que no puedo decir aquí al aire. Y es verdad, lo pusieron a llorar, sí, en Cagua una vez. Aquí dice Anuel que las trenzas o los moños, el cabello que está utilizando El Dominio y Blaquito son de sus hermanas. Seré yo, Farru, cabrón, que me pusieron a llorar. ¿Dónde, cabrón? Seré yo, Farru, cabrón, que voluntariamente lloró como 70 veces, cabrón, cuando se fue preso 3 días nada más. Se fue preso 3 días y lloró 3,000 veces por Instagram, ¿oíste? Y 3,000 veces en los conciertos.
Y qué tristeza, en verdad, está cabrón. Traté de ponerlo, vieron ahorita, Farru, puso una foto, ¿sabes? Me puso el sapo en la cara y pone a Ñengo atrás, porque cabrón, que tú te crees, cabrón, que tú te crees que Ñengo se va a meter en esto, cabrón, y te va a tirar, y me va a tirar, y cabrón, Ñengo es mi país, cabrón. ¿Tú te crees que yo le voy a faltar el respeto a Ñengo, que Ñengo me va a faltar el respeto porque tú lo pusiste una, que tú estás buscando refuerzo? Bueno, señores, aquí Anuel habla de una historia que subió Farruko recientemente a su cuenta de Instagram, de él, Farruko y Ñengo juntos en una fotografía, y pone un emoji de un sapo a Anuel AA, haciendo referencia de que Anuel es un chota, de que Anuel es un sapo, por haber dicho en Argentina de que Farruko consume hierba, de que prende sus bates cuando las cámaras están apagadas. Que a propósito, olvidé mencionar de que en ese concierto de Argentina, eso no fue lo único que expresó Anuel sobre Farruko, ya que también le dedicó otra palabra. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Farruko lo llamó Trilly, mete Trilly, barquillero, como que canta, no le mete bien al reggaetón, como que es flojo cantando, cosa que Anuel aprovechó en el concierto de Argentina para dedicarle unas palabras a Farruko. Vamos a escuchar. Farru, si yo soy un como tú dices, entonces esta canción que se llama Delincuente, ¿para qué tú me llamaste a mí para hacerla? Cabrón, yo estuve 3 años preso, que eso no es nada, porque aquí hay gente que ha estado un montón de años preso y hay gente que nunca van a salir. Pero tú estuviste preso 3 días y estabas llorando en todo Instagram, en todos los conciertos, en todas partes del mundo que tú visitabas, que no se te olvide, ¿viste? Ratón. Todo el mundo conmigo. Lloró. Lloraste por 3 días preso. Burlándose de Farruko porque cuando cayó preso en prisión estaba llorando. Estaba asustado. Oíste, y Chibi poniendo los billboards, oíste, cabrón, tú no tienes mucho chavo, cabrón. Te vas a quedar pelado, cabrón, poniendo los billboards, eso, oíste. ¿Te acuerdas cuando me pedía ropa prestar el video? Vale. O sea que John Chimmy le pedía ropa prestada a Anuel para salir en los videos musical. Es decir que el Diamond, los diablos, los bichotes no le pagaban para la ropa, como él dijo en Alofoque. Que los bichotes son los que dan, los que impulsan la carrera de los artistas. Y le pedía prestada la ropa. Kilo, brother, espérate, te traje una combi a Miri, una de una, ¿oíste? Para el ñeñe. ¿Entiendes? Que estaba allí con las trenzas bien peludas, cabrón. Bien peluda, cabrón, con la cara bien brillosa, sin bañar, ¿oíste? Ay. Bueno, señores, aquí Anuel habla de unas imágenes que han salido en las redes sociales a relucir, en donde vemos unos billboards, unos postes de valla publicitaria con el nombre de Anuel, haciendo entender que Anuel 69, vean aquí en pantalla, Anuel 69 como Anuel Chota, Anuel Sapo, Anuel hermano de 69 Tekashi, burlándose de Anuel. Y aquí Anuel se burla de él, te vas a quedar sin chavo pagándose esos billboards, chicos, tú sabes que tú tengo olla. Ay, mi madre. Bueno, de hecho, también hay un video, por ejemplo, este video de algunas de los billboards que dicen Anuel 69. Anuel 69, te invitamos a PR, que vengas a PR. Ven, Anuel. Si tú eres tan gantel, si tú eres tan maleante, tan bichote, ven a PR. Qué cosa que todos los artistas cuando frontean con Anuel es algo que le sacan en cara. Por ejemplo, recientemente yo hice un video también hablando sobre la respuesta de Farruko a Anuel. Lo van a encontrar en este canal, Ultimátum de Farruko para Anuel. Vayan y véanlo también cuando termine esto para que tengan el contexto. Farruko también expresó de que le tiró una indirecta: yo ando en mi isla tranquilo, sin ningún problema con nadie, ven y hazlo tú. Lo invitó también a ir a PR. Le roncan a Anuel de que no puede andar en las calles de PR sin seguridad porque le van a hacer pidiéndome ropa prestada para el video. Salte para el carajo de los comentarios, odio. Odio. No hay forma de agarrar. Miserable, comenta ahora, dale, cabrón. Comenta ahora, cabrón, dale, te fuiste. ¿Qué pasó? Te fuiste.
Canto estúpido, cabrón. Pidiendo ropa a prestar los videos, cabrón. Tenía yo que, cabrón, ustedes saben que a ese cabrón yo lo cuidaba tanto. Que en los videos yo bajaba con una combi bien hijo de puta, tú sabes, ya que a Miri, 20,000 el jacket, el mahón customizado hecho por mí nada más. Cabrón, por mis propias manos, ¿entiendes? Bien hijo de puta, todo emprendado. Y veía a Chimi de la nada con una ticheli por la santa madre mía que yo viraba para atrás para mi camerino y le decía a los brothers, hacho, me voy a cambiar, cabrón, para que el brother, tú sabes, para que el brother luzca bien, para que el brother no se vaya. Yo no voy a salir bien así calado y el brother con una ticheli no quiero que se vea menos, ¿entiendes? Y viraba para atrás. Así es que yo soy un hermano. De verdad con los míos. De verdad con los míos. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que no valoran, ¿entiendes? Y no agradecen. Y oíste, a los míos, oíste el PR, coño, comprarle las taquillas a Farru, que Farru, ustedes saben que ya Farru está viejo, Farru está de bendito, está delirando, cabrón. Oh, lo llamó viejo, que está delirando. Que sufre de Alzheimer. Vayan para allá. Farru me ayudó en el comienzo de mi carrera, apóyenlo, cabrón, que en verdad no entiendo. ¿Por qué me está tirando? No entiendo, qué tristeza. Vayan para allí, comprarle taquilla, traten de llenarle eso allí. Vamos a aprender. Si no, yo me paro afuera. Yo bajo para allá el día del concierto y me paro afuera, ¿viste? Y empiezo a cantar con un micrófono. Así yo conecto un micrófono afuera, de aire libre, y empiezo a cantar ahí al frente del Choliseo, ¿entiendes? Para que se le llene eso al brother. ¿Sabes lo que te... Para que se le llene, que pase algo, cabrón, porque en verdad, cabrón. Espérame, cabrón, yo mismo me aparezco por ahí. Está igual que Arca, que dijo que yo no podía bajar para PR, ¿viste? Para la tiradera. Y bajé para allá todas las navidades y me... Aquí él está hablando sobre lo que dijo Arcángel en la tiradera del año pasado, que tuvieron él y Anuel, que Arcángel dijo que Anuel no podía bajar a PR porque le iban a hacer pish pish, que no... porque no estaba bien en la calle, la gente quería darle piso a Anuel, y Anuel fue, hizo varios shows allá y no sucedió nada. John Chimmy ha dicho lo mismo, baja para PR, y también con los vivos que ha puesto diciendo que Anuel 6ix9ine baja para PR, te invitamos a PR, y también Farruko ha dicho lo mismo. Él está contestando de que cuál es la necesidad, yo bajo a PR. Quedé como 2 meses, hijo de puta, y no lo vi, cabrón. Llegué, cabrón, y se mudó se mudó por Orlando otra vez, cabrón, para el cuartel. Cabrón, tenías como 20 patrullas fuera de la casa. Ese otro que tenía como 20 patrullas fuera de la casa. Cabrón, tú guayaste conmigo y yo te di tan duro contra el piso, cabrón, con la segunda tiradera, que en sí fue la primera. Te di tan duro contra el piso que tú apareciste ahora, cabrón, con Chimi en un concierto tirándome. Cabrón, yo me metí para PR y jangué en una discoteca 30 segundos, cabrón, del canto tuyo, cabrón. Y después hice el party todas las navidades en PR, cabrón, y me quedé, cabrón, 2 meses, cabrón, en la playa. Allí en el hotel, que todo el mundo sabe dónde yo estaba, cabrón. Y ustedes estaban un bicho, cabrón, escondidos, cabrón. Así que están gastando dinerito, ¿viste? Chimi está gastando chavos y que te esperamos en PR. Canto ese, cabrón. ¿Qué vas a hacer tú, canto estúpido? ¿Qué tú vas a hacer? Tú no vas a hacer una puñeta. Y si es que tan siquiera tuviese el corazón de hacer algo, cabrón, no seas tan chota, cabrón, no lo pongas en un billboard estúpido, cabrón, que tú lo que vas a hacer es bicho, cabrón, si yo bajo para allá, cabrón. Eso fue una estupidez, porque si le pasa algo a Anuel de una vez, o sea, te invitamos a PR, si Anuel llega a PR y le hacen algo, ¿a quién van a buscar? Pero eso es algo estúpido, eso no es de bichoso. Tú a mí me tienes que cabrón, ¿qué tú vas a hacer, cabrón? Bueno. Saca la glisi esa, canto. Tu compañía se llama Glisigan, canto estúpido. ¿Por qué se llama Glisigan? Están todos metiendo en la boca allí. Y bueno, señores, en conclusión, esas fueron partes de las cosas que le dijo a Anuel AA a Farruko. Señores, fuertes alegaciones de Anuel AA choteando a Farruko, porque hay que llamarlo por su nombre, choteando, porque si tú sabes que Farruko tiene un problema con eso de la fumadera y de eso. Yo creo que eso debió de reservárselo a Anuel y no ventilarlo así, porque eso al final del día, eso es como dice Farruko, que ya estoy preparando el video de la respuesta de Farruko. Eso es al final del día chotear. ¿Tú me estás entendiendo? Que dijo que Farruko a escondida, cuando nadie lo ve, así de que...
Ay, señores, la galleta también que le dio Gringo a Farruko. Que Gringo, en la respuesta, en el video que le estoy preparando, la respuesta de Farruko, Gringo le pida disculpas a Farruko por eso. Así que estén atentos, señores, a todo eso. En conclusión, aquí nosotros lo único que estamos esperando es, o nos queda esperar, a que salgan las canciones ya. En la respuesta de Farruko confirmó de que su canción, su tiradera ya está compuesta y está lista, ready para ser lanzada a Anuel AA. Más que todo, yo creo que aquí en esta tiradera, como lo dije en mi anterior video, si no lo has visto para que tengan mayor contexto, ve a verlo, ultimátum que le da Farruko a Anuel AA. Vayan a verlo. Más que todo, yo creo que esto será un desahogo de Farruko, porque Farruko es cristiano, tiene limitaciones de no decir algunos punchlines con malas palabras, algunos temas sensibles que no se pueden tocar, y yo creo que ahí él va a tener en desventaja, va a tener eso en desventaja, porque Anuel sí va a ser un poco más crudo, va a ser como lo está haciendo hasta ahora, va a ser un poco más directo y más sangriento que Farruko. Aunque hasta el momento las encuestas que se han realizado sobre quién ganaría una tiradera, Farruko está ganando, pero por mucho. Las personas apuestan a Farruko por las malas experiencias que han tenido Anuel y sus tiraderas, que no han sido del todo las mejores. Señores, como les dije, nos queda esperar. Espero cada uno de sus opiniones ahí debajo en los comentarios. Déjenme saber qué ustedes opinan, me interesaría saber. Y no olviden, señores, suscribirse, darle me gusta a este video si les gustó, compartir con everybody, hasta con la abuelita, con todo el mundo, y seguirme en mis redes sociales. Les pido encarecidamente que me sigan en mis redes sociales, Facebook y TikTok como @SolanoTV. También únanse al canal de Telegram, allí comparto diferentes puntos de vista y comparto noticias más frecuente con todos ustedes. Así que si quieres estar al tanto de todas las noticias de tus artistas, te recomiendo unirte a mi canal de Telegram. Te lo dejaré en la descripción o en los comentarios. Señores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué opinan sobre la respuesta de Anuel para Farruko? Déjenme saber en los comentarios. Atento con el video de la respuesta de Farruko, que lo estaré subiendo en breve. Ya ustedes saben, cuídense, familia, los quiero mucho.